a las lenguas indígenas en la edad contemporánea, los cuales serán explicados a continuación. Literatura en lengua indígena. Este tiene un propósito, cual se explica las características, la importancia y el objetivo en las lenguas originarias. Un acercamiento que nos da en los géneros más cultivados en lenguas originarias, por ejemplo, náhuatl, maya, zapoteco, debido al carácter introductorio del trabajo. Solo se consideran esos tres idiomas, lo cual no implica de ninguna forma desde las composiciones literarias en otros sistemas, la cual inspiraban una entonación, por ejemplo, de las pireguas, purépechas, la extraordinaria producción poética en zapoteca, cual dieron un valor dramático expresado también en tzotzil. La literatura tiene nuevas perspectivas, sirve para mantener inculcando una lengua, una cultura, costumbres, y sirve también para una convivencia, un hecho, y nos ayuda a pensar y sentir al mundo. La importancia en las lenguas indígenas dan vida en sus dichas lenguas originarias, culturas, y recreando sus lenguas, y renovando sus ideas. En uno de los apartados de las lenguas y literaturas indígenas en México contemporáneo nos da a conocer diferentes aspectos y procesos que podemos llevar a cabo en las lenguas indígenas. Por lo tanto, se pueden encontrar en diferentes escuelas, tanto rurales, en las escuelas rurales. Por lo tanto, la importancia de la alfabetización nos da a conocer que abarca de la lingüística, que está entre la mano lo que son las frases, las palabras, las oraciones, las letras, las frases. En sí no se encuentra un diccionario tal como se ve así que las lenguas indígenas. Por lo tanto, es como que un enredo para ciertas personas porque no encuentran un diccionario exacto de qué significan ciertas palabras. Como en las lenguas indígenas podemos encontrar una variedad de lenguas indígenas en la que podemos encontrar en pueblos, en comunidades. En sí no encontramos un diccionario, pero lo que propone uno de los autores de que mencioné en el PDF nos da a conocer que se presente un diccionario en la cual vengan los significados de tal dicho de las lenguas indígenas, ya que abarca de la lingüística. En sí también podemos hacer como que en nuestra lengua materna, que es el español, encontraremos lo que es el silábico, el alfabeto, que ciertos materiales. Lo mismo se tiene que hacer en las lenguas indígenas, ya que abarca de diferentes aspectos. En sí en la lingüística de la lengua indígena no podemos encontrar un sistema de escritura que nos dé a conocer lo que viene en la mano de la literatura de las lenguas indígenas. En sí no se encuentra, por algo tenían esa propuesta de hacer un dicho diccionario para proponer de la lingüística, donde pueda venir bien estructurado lo que son las frases, las palabras, las letras, crear oraciones, crear frases en las lenguas indígenas. Por lo tanto, nos menciona que la escritura es un sistema de intercomunicación humana por medio de signos convencionales visibles. ¿Qué nos da a conocer esto? Que a pesar de las lenguas indígenas podemos crear una comunicación a partir de la lectura del PDF. Nos encontramos con ciertos autores que nos mencionan su punto de vista o su opinión acerca de la importancia y las características que tiene lo que es la escritura y la lectura. Y por ende vamos a mencionar a tres autores, los cuales una se llama Walter Young, una es de Wilbraham, Margit Frank, los cuales son los tres autores que vamos a platicar de ello. En ellos encontramos o nos menciona la importancia de lo que es las culturas orales, la tradición oral, que son, en base a los años y las generaciones se fueron recreando para que tenga más coherencia la lectura al individuo al que lo lea. También nos menciona que para nosotros poder comunicarnos
se le conoce como un fenómeno primario, ya que es la base de la comunicación del individuo y por ende se traslada a lo que es el fenómeno secundario, las cuales son expresiones de gran valor artístico, que es un sistema primario de comunicación. Reproduce y quien lo escucha comprenda. Acá nos menciona que si no fuese por la escritura no hubiera quedado consignado. El lenguaje es una fuerza creadora de constante transformación. Se conoce también como ideísta, Willem, creación y evolución. Se refiere más a la escritura, que los textos se reescriben para una más coherencia de la etapa, dependiendo de la etapa y la época que se encuentra el individuo a quien lo lee. En la tradición oral podemos encontrar formas de entretenimiento del dominio popular, que son más conocidas como las adivinanzas, en donde se debe descifrar el planteamiento disfrazado de este mismo. Estas adivinanzas eran utilizadas para realizarle preguntas a los jóvenes indígenas que aspiraban al sacerdotismo. Una de ellas es: si eres buen adivinador, adivina esto. Blanca como una paloma, negra como un pez, camina, mas no tiene pies, habla, mas no tiene lengua. ¿Qué es? Nos menciona que en México existe una diversa gama de ejemplos literarios en lenguas indígenas, que son más conocidos como los rezos de los mayas, los cantos y los bailes. Siguiendo con la parte de la oralidad y la escritura, tenemos características que diferencian cada una de estos dos canales de comunicación a partir de características muy marcadas y superficiales. Cuando hablamos de oralidad, le damos un sentido a la escritura diferente en varios aspectos. Es decir, que una persona cuando lee un texto, un párrafo, un enunciado, le da un sentido diferente a la forma o la situación en la que se encuentra en esos momentos. Por el contrario, cuando una persona, un escritor, está plasmando diferentes sentimientos o textos dentro de una superficie plana, le da un mismo sentimiento, el cual a la hora de ser leído por otras personas cambiará de diferente forma, ya que dependiendo de la persona que lo esté leyendo, lo va a comprender defendiendo su situación o punto de vista. Y al momento de que esta persona que lo haya leído puede explicar a otras personas, le va a dar otro sentido. Es decir, que la oralidad es muy diversa. Cuando se lee un texto y cuando se explica un texto que ya fue comprendido anteriormente, se le va a dar diferentes puntos de vista, los cuales tal vez no van a tener nada que ver con el punto de vista que tuvo el escritor al momento de plasmar este texto, por lo cual es la diferencia que enmarca más la oralidad de la escritura. La escritura, por lo regular, no tiene aspectos que marquen a la oralidad o que puedan hacer más diverso un texto, es decir, que solo una persona es la que está escribiendo, solo esta persona o el escritor es el que siente o tiene una perspectiva de lo que va a leer o de lo que espera que se lea, pero no interfieren de más personas, de más sentimientos, emociones que puedan interferir o cambiar el sentido que se le está dando a la escritura, que por el contrario con la oralidad es algo que pasa continuamente en todos los textos que leen las personas o los lectores y que a su vez pasan o dan información hacia otras personas. Por el contrario, la escritura solo se enmarca en el momento en el que se está escribiendo y por el contrario no puede ser cambiado después de que está escrito, porque solo la persona que lo escribió puede denotar aquellos sentimientos, comprensiones o puntos de vista que quiso decir, que tal vez cuando se lo diga a otra persona que ya leyó este texto pueda diferir un poco en la forma en la que fue comprendido y la originalidad del texto en el que fue escrito.